Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos tratar un tema que lo quise titular: ¿por qué el hombre tuvo que morir después de pecar? ¿Por qué el hombre tuvo que morir después de pecar? Y para eso vamos a ver en Génesis capítulo 3, estaremos estudiando brevemente algunos textos, algunos pasajes de las Escrituras que nos van a demostrar, que nos van a enseñar de por qué razón el hombre tuvo que morir después de pecar. Como bien ustedes saben, a modo de introducción, el hombre fue creado por Dios en el sexto día de la creación. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase. Luego Dios se percató que no era bueno que el hombre estuviese solo, y de la costilla de Adán Dios le hizo una mujer idónea. Esta mujer se llamaba Eva, y así el hombre empezó a convivir en el huerto. Cuando hablamos de huerto, hacemos mención a lo que se conoce también como el paraíso, y ahí estaba el hombre en una armonía perfecta con Dios. Pero en el momento de la creación de Adán, Dios le había hecho una advertencia a Adán. Dios le había dicho a Adán que de todo árbol que había en el huerto, él podía comer, él podía disponer de todos los árboles que había en el huerto para su alimentación, y obviamente también la de Eva. Pero Dios había colocado la prohibición sobre un árbol en particular, que sencillamente el Señor le dijo: de este árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. Este fue el mandamiento con advertencia que Dios le hizo a Adán. Pero como todos sabemos la historia, luego irrumpe en el escenario la serpiente, y la serpiente, pues cuando llega, la serpiente seduce a Eva, engaña a Eva, y el hombre termina pecando. Adán y Eva terminan comiendo aquel fruto prohibido, y inmediatamente los ojos de ellos se abrieron, y allí, como también ustedes saben, nada más estoy tratando de acortar algunos textos para no tener que leerlos. Dios pues desató un juicio terrible sobre Adán, sobre la mujer y sobre la serpiente. Pero hay un momento importante en toda esta trágica historia de la caída del hombre, que es cuando Dios le evita al hombre la posibilidad de seguir viviendo para siempre. Le quita a Dios la posibilidad al hombre de seguir viviendo para siempre. Es decir, el hombre, el objetivo o el plan primario de Dios era que el hombre no solamente fuese un ser creado, sino que luego también se convirtiera en un ser eterno. Ese era el plan primario de Dios. Pero automáticamente llegó el pecado, pues Dios determinó que el hombre no podía vivir, el hombre tenía que morir, y para que el hombre pudiese morir, pues Dios le tuvo que privar de la posibilidad de tener eternidad en esta tierra. Fíjense qué interesante lo que le estoy compartiendo. El plan primario de Dios era que Adán y Eva y todos sus descendientes, todos los que vinieran luego, fuesen eternos en esta tierra, en este plano material. Pero por cuanto llegó el pecado, al hombre le fue privado la eternidad en esta tierra, y Dios decidió y Dios permitió que el hombre tenía que morir. El hombre tenía que morir, y es por eso que nuestro tema precisamente lo quise titular así: ¿por qué el hombre tuvo que morir después de pecar? Ahora sí, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 22 hasta el 24, y allí vamos desmenuzando un poquito todo este suceso, y vamos a descubrir a la luz de la Biblia, como debe ser, por qué el hombre tuvo que morir después de pecar. Porque fue algo prácticamente automático para Dios, de que el hombre tenía que morir una vez que el hombre ha caído, una vez que el hombre había incurrido en el pecado. Génesis 3:22 en adelante nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acá tenemos la narrativa, ¿verdad? Del Génesis, de la creación. Acá en algunas cosas podemos tener figuras, en otras podemos tener literalismo, cosas literales. Lo cierto, lo que acabamos de leer ahorita, mis hermanos, específicamente el versículo 22, la conclusión a la cual llegó Dios después que ya Dios vio en lo que había incurrido el hombre, como el hombre había violado el único mandamiento, el único mandamiento que Dios hasta ese momento les había dado. Pues Dios dice, hablando con las otras personas de la Trinidad, el Dios Trino manifestándose allí desde Génesis capítulo 3, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren la acción de Dios. La acción del Dios Trino fue que como ahora el hombre es un pecador, como ahora el hombre está en una condición caída, ahora el hombre, como lo dice más adelante en Génesis capítulo 6, todos los designios de sus corazones ahora va a ser para solamente hacer el mal. Solamente van a pensar ahora es en pecar, en hacer todo lo que ofende a Dios. Entonces Dios dijo: vamos a quitarle la posibilidad de vivir eternamente en esa condición pecaminosa. Por eso es que ahí dice el pasaje: pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Una de las cosas que a veces ignoramos cuando estamos estudiando estos capítulos de Génesis, principalmente las razones, ¿no?, de la caída del hombre, es que a veces nosotros pensamos nosotros que el hombre pecó sin ninguna alternativa. Es decir, el hombre no tuvo oportunidad porque Dios le colocó un árbol enfrente, tenía un árbol ahí, y bueno, el hombre tarde o temprano iba a caer, tarde o temprano no iba a resistir esa tentación de tener ese único árbol delante de él, tentándolo continuamente, ¿no?, por manejar un término. Pero cuando estudiamos Génesis capítulo 2, no era así. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 8 y el versículo 9 nos deja bastante claro que cuando Dios habla con Adán, seguramente Adán tenía delante de él dos árboles. Habían dos árboles, lo dice bastante claro del 8, el Génesis 2, 8 y 9. Permítanme leerlo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se fijan? Podemos ver, Dios puso dos árboles. Es decir, el hombre estaba frente, como luego vemos que es la manera de Dios de obrar con todos los hombres. El hombre estaba enfrente de dos posibilidades. Adán tenía la posibilidad de no tocar el árbol del conocimiento del bien y el mal porque le estaba prohibido, pero sí tomar del árbol de la vida. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva, obviamente, hubiesen comido primero del árbol de la vida antes de comer del árbol prohibido que Dios les dijo que no comieran? El hombre iba a ser eterno. Es decir, la puerta a la eternidad, Adán y Eva lo tenían consumiendo
ese árbol de la vida. Pero como todos sabemos la historia, ellos no lograron comer del árbol de la vida, sino que primeramente violaron el único mandamiento que Dios le había dado, comiendo del fruto prohibido o del árbol del conocimiento del bien y el mal. Una vez que el hombre incurre en esa rebelión contra Dios, una vez que el hombre peca contra Dios, una vez que el hombre come el árbol de la ciencia del bien y el mal, la más grande preocupación de Dios, si pudiese manejar un poco este término, la gran preocupación de Dios ahora viene a ser que el hombre no coma del árbol de la vida. Fíjense qué interesante lo que estamos aprendiendo acá. Una vez que el hombre comió del árbol prohibido, del cual Dios le dijo, no lo comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, vas a morir. Dios le hizo la advertencia lo más tajante posible, lo más directo posible, para que el hombre entendiera lo que se estaba enfrentando. Pero lamentablemente, a través de Eva, la serpiente sedujo a Eva, y Eva también terminó haciendo pues que Adán también terminara pecando contra Dios. Entonces, una vez que el hombre pecó, ya la preocupación de Dios era que el hombre fuese eterno. Mire qué interesante. El hombre peca y ya Dios dice, no podemos dejar que ahora el hombre coma del árbol de la vida. Ahora hay que evitar que coma del árbol de la vida que está en el huerto, porque como lo acabamos de leer hace rato en el 3:23, porque dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vamos a ilustrarlo un poquito rápidamente para que entendamos por qué el hombre tuvo que morir después de pecar. La razón es porque si ya el hombre, habiendo comido el fruto prohibido, el árbol del conocimiento del bien y el mal, ahora el hombre, en la próxima acción que el hombre haga, también termina comiendo el árbol de la vida. Entonces resulta que ahora vamos a tener unos pecadores que no pueden morir. Ahora van a haber pecadores en todo el mundo, pero que no pueden morir, que van a vivir eternamente. Entonces imagínense ustedes el cuadro. Por eso les dije que vamos a tratar de ilustrar esto. Imagínense ustedes siendo Caín el primer hombre que nació bajo esta condición caída, bajo la condición pecadora que ya estaba la humanidad a partir del pecado de sus padres. Imagínense ustedes que Caín, todos sabemos lo que fue Caín, el primer asesino. Imagínense ustedes Lamec, el primer adúltero. Imagínense ustedes Nimrod, el primer dictador. Imagínense ustedes, bueno, ya luego empezamos a ver personajes, pero tan tremendos, ¿no? A nivel de pecado, a nivel de depravación. Imagínense ustedes que el día de hoy, o en este momento que estoy compartiendo este video, todavía tuviésemos a Caín por ahí con nosotros. Imagínense usted cómo sería el mundo si todavía estuviese Caín, si todavía estuviese Nimrod, si todavía estuviese Lamec, si todavía estuviese Nabucodonosor, si todavía estuviesen todos los peores pecadores que usted y yo no podamos imaginar. Imagínense que todavía estuviesen vivos. Ojo, estoy hablando de los pecadores que más resaltan en la Biblia, pero sabemos que toda la humanidad estaba en una condición pecadora. Pero imagínense ustedes la gravedad, lo que sería este mundo con hombres pecadores que no pueden morir, que viven eternamente. Increíble sería. Y seguiría avanzando la línea del tiempo y se levantarían hombres tan perversos como Hitler, como Mussolini, como tantos dictadores que también hemos conocido también ya en nuestra historia moderna. Imagínense ustedes cómo sería el mundo, mis hermanos, piénsenlo un poquito. ¿Cómo sería el mundo si los más grandes y relevantes pecadores que usted y yo sabemos, aunque todos los hombres son pecadores, estas personas no tuviesen la posibilidad, no tuviesen esa solución al pecado que es la muerte? Por eso es que la Biblia es perfecta de punta a punta. Romanos capítulo 6:23, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte. Porque la muerte, mis hermanos, es lo único que termina con el pecado.
Entonces, por esa razón, el hombre tuvo que morir después de pecar, porque si el hombre no muriera después de pecar, la verdad es que, no sé, capaz que ya no tendríamos el mundo como todavía medianamente lo tenemos, que está bastante caótico, porque el pecado todavía sigue en el mundo, porque siguen naciendo hombres pecadores, siguen naciendo mujeres pecadoras, pero de alguna manera es como que el desahogo ¿cómo explicarles esto? Sí, el desahogo o la acción final que Dios ha establecido para tratar de lidiar con el tema del hombre pecador es que muera. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que ya en este siglo que usted y yo estamos, no tenemos un hombre como Hitler, no tenemos un hombre como Osama Bin Laden, no tenemos un hombre como Saddam Hussein. No tenemos este tipo de hombres todavía en la tierra en este momento. Están naciendo algunos que harán lo mismo o cosas peores. No lo sabemos. Pero el hecho de saber que el pecador muere es un alivio. Es un alivio para la tierra. Es un alivio para la creación, hermano. Por eso es que bendita sea y enorme sea la sabiduría de Dios. No hay nadie más sabio que Dios. Entonces Dios entendió, el hombre no puede vivir para siempre. Por eso que en el 22, fue la preocupación de Dios. Vuelvo y reitero, si es correcto utilizar ese término. Pero lo que Dios dijo, no. Ya el hombre ha comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora no podemos dejar que coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué? Porque son pecadores. Entonces tendríamos... Imagínense usted lo que sería la Biblia. La Biblia sería totalmente diferente a lo que lo tenemos ahora, porque estaríamos hablando de pecadores eternos. Imagínense usted qué tremendo sería esto. Sería caótico, más caótico de lo que ya nosotros conocemos. Si usted cree que el mundo hoy está en caos, imagínense que tuviésemos pecadores eternos. Entonces esa es la razón, mis hermanos. Es la razón teológica, es la razón bíblica, y yo de este servidor creo que también es la razón lógica. Es la razón lógica que Dios le encontró al corazón rebelde del hombre. Al corazón que es una máquina de fabricar pecado, es una máquina de fabricar ídolos. Pues Dios estableció en el Génesis: no dejemos que coman del árbol de la vida, para que no vivan para siempre. Entonces Dios privó al hombre de la eternidad en esta tierra. ¿Por qué Dios privó al hombre de la eternidad en esta tierra? Porque ya el hombre era pecador. Fíjense qué diferencia. Cuando llegue la redención final, de hecho, fíjense que para nosotros los cristianos, para el que cree en Cristo, ¿cuál es la promesa venidera? La vida eterna. Ve, porque de hecho cuando usted lee Apocalipsis, bendito sea la Biblia, perfecta de punta a punta, cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 22, capítulo 21, usted va a ver que ese árbol de la vida lo vamos a volver a ver en Apocalipsis, pero en ese momento no va a haber restricción al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora los redimidos, no pecadores, los redimidos van a poder comer de ese árbol para poder acceder a la eternidad con Cristo, para poder acceder a la vida eterna. No moriremos, porque en el cielo no hace falta que nadie muera, porque en el cielo no hay pecado. ¿Se está entendiendo todo bien? Bueno, porque en el cielo no hay pecado, pero donde el pecado abunda, donde hay pecado, donde hay pecadores, la solución es la muerte. La solución es la muerte. Entonces, por eso que vemos que dice en el 23, entonces, ¿qué hace Dios? Dios saca al hombre del huerto. No solamente que Dios se preocupa, y Dios dice, no podemos dejar que ahora este hombre caído, este hombre pecador con su esposa, tomen del árbol de la vida, porque al comer del árbol de la vida, antes habiendo comido del fruto prohibido, el hombre no iba a poder morir más. El hombre no iba a morir. Es decir, Adán estaría hasta el sol de hoy con nosotros. Entonces Dios los saca del huerto del Edén, los coloca en la tierra, porque para aquellos que no entienden, para que tampoco se confundan con algunas cosas de la Biblia, el huerto del Edén era un lugar distinto
a la tierra en la cual hoy en día nosotros estamos. Caín, cuando ellos nacieron en la tierra, pero Adán y Eva, ese huerto era un lugar especial. Algunos teólogos pues concluyen que era literalmente el paraíso mismo. Es decir, estaban en la presencia de Dios de una manera literal, no figurativa, no por fe, de una manera literal. Luego desconocemos lo que sucedió con el huerto. Lo cierto es que Dios sacó al hombre del huerto del Edén y ahora Dios lo colocó en la tierra, en el plano que usted y yo conocemos, para que empezaran a labrar y bueno, trataran de vivir como pudiesen vivir. Antes de eso, porque Dios también decretó, Dios dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí Dios le dice al hombre, vas a morir. ¿Ve? Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero ¿por qué Dios ahora está totalmente seguro que el hombre va a morir? Este hombre pecador finalmente va a morir porque Dios le privó a Adán y a Eva la posibilidad de comer del árbol de la vida. Entonces, mis hermanos, para cerrar un poco la enseñanza reflexiva, ¿por qué el hombre tiene que morir? ¿Por qué el hombre tiene que morir después de pecar? Porque es la única manera de terminar con el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es el mensaje también. No solo esto es un estudio, sino que también es un mensaje para usted que a lo mejor no ha aceptado a Cristo como Salvador, que a lo mejor piensa que todo esto es un cuento, que todo esto es una mentira. Pues no, usted ve el pecado es una realidad en este mundo. Nadie puede decir que no ve tan evidentemente el pecado en este mundo y cómo afecta a todo. Porque usted tiene su casa enrejada, porque usted tiene que poner la alarma al auto, porque tiene que vivir con un temor continuo, porque el pecado reina en este mundo. Porque sabe que están los ladrones, están los asesinos. Y toda esa gente, la única solución ante el pecado, porque lo ha decretado Dios, no mi persona, es la muerte. Solo la muerte termina con el pecado. Pero, mucho antes que el pecado le lleve a la muerte, Dios ha decidido proveer a la humanidad un regalo. Y ese regalo se llama Jesucristo. Es decir, no deje que la muerte, no deje que el pecado te lleve a la muerte. Acepta a Jesucristo para que seas librado del pecado y allí puedas tener acceso al árbol de vida para poder vivir eternamente. Porque la palabra de Dios también lo dice bastante claro en las epístolas del apóstol Juan. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo decía, el que cree en mí no morirá eternamente. Aleluya, no morirá eternamente. Y esa es la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Los que hemos creído en Cristo, moriremos una sola vez. Una sola vez, la muerte física, que esa muerte física es prácticamente un traspaso a la gloria, a la vida eterna con Cristo. Moriremos una sola vez, pero el que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el que no se ha arrepentido de sus pecados, va a morir dos veces. Va a haber una muerte física y finalmente va a haber una muerte eterna, separado eternamente de Dios. Y yo quiero evitarle a usted esa muerte eterna, esa muerte al cual Adán y Eva nos colocaron, nos expusieron. Cristo, el segundo Adán, vino para poder revertir esa consecuencia que es la condenación eterna. Así que espero que este estudio, más allá de darle información, más allá de conocer algo distinto, algo nuevo para algunos, pero que también sirva de reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo con esta gracia que se ha manifestado? ¿Cómo puedo responderle a un Dios que se preocupó tanto por mí, que decidió enviar a su propio Hijo para poder salvarme de la condenación? Cristo te quiere salvar, Cristo nos quiere liberar del pecado,
para que podamos acceder al árbol de la vida, para que podamos comer del pan que descendió del cielo. No es el maná que dio Moisés, es Cristo. Cristo es la vida. Cristo es la vida eterna. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Todo eso está encerrado en Cristo Jesús. En Adán está cerrado la muerte. En Cristo está la vida. En Adán está la condenación. En Cristo está la salvación. Tome la mejor decisión. Tome a Cristo. Que Dios les guarde grandemente. Nos estamos viendo en otro video, mis hermanos.